Señores, ¿qué lo que? Saludos a todos, esperando que estén bien. Como ustedes vieron en el video anterior, que el Link encontró una TI en uno de los cofres. Entonces ya esa TI está aquí instalada. Señores, estoy casi levito así de lo emocionado. Una TI en mi computadora. Entonces ya está aquí instalada. Y les voy a mostrar algunos benchmarks comparando la TI con la 1080. Porque la 1080 era la tarjeta que yo tenía antes de comprar la TI. Pero ¿qué pasa? Para poner este episodio más interesante, porque de por sí sabemos que una 1080 mueve en un monitor 1080p, mueve cualquier juego en full sin problema. Contima una TI, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con un monitor 4K? Así que tuve que ir a comprar un monitor 4K para poder hacer este episodio más interesante. Sí, tuve que ir así forzosamente a comprar un monitor 4K. Ya ustedes saben, con una TI y un monitor 4K, estoy que no me aguanto, ni yo mismo. Y además vamos a comparar también cuál es la diferencia entre la 1080 y la TI en rendimiento. Entonces, eso lo vamos a ver también. Señores, sorprendido con la diferencia de resolución y calidad de imagen y detalle entre el monitor 4K y el 1080p. Era algo que tenía que decir. Eso es otro nivel. Eso es irse a otro nivel ya. Una mejora increíble. Pues vamos a lo que vinimos. Rápidamente voy a enseñar el videito de tapando la TI, instalándola y luego vamos a compararlo a otra cosa, ¿verdad? Le voy a enseñar un videito porque yo pensaba que la TI era la misma de 80 pero mejorada y es otra tarjeta. A pesar de que tiene el mismo diseño, pero el panel del radiador es más grande, más rústica, o sea, es otra tarjeta, aunque como dije tiene el mismo diseño. Así que vamos a esto. El primer test que vamos a hacer va a ser la 1080 regular con el monitor 4K. Y vamos a probarlo con el juego de Far Cry 5. Miren, ahora mismo, eso sí, la imagen y la resolución es increíble. Pero si ven en la parte izquierda de arriba, los frames por second se mantienen en 27, 28, 29. O sea que la drena totalmente la 1080. La drena totalmente. Ahora vamos a probar For Honor con lo mismo, con la 1080 regular y el monitor 4K. Y fíjense cómo arriba en los frames por second se mantiene en 30. O sea, se consume de una manera increíble la 1080 con la resolución 4K. Y el último juego, Tomb Raider, The Rise of Tomb Raider. Y aquí es que también se pone menos de 30. 19, 21, 20, 23. Y así va de ahí más o menos el rango que se mantiene. Ahora vamos a seguir entonces con la TI y el monitor 4K. Pues en el mismo orden vamos a ver, mira Far Cry, cómo se mantiene a 60. Entonces
con la TI se maneja bien los frames por second. Rápidamente vamos a ver aquí a For Honor. Se mantiene entre 60, 59, 58. La 1080 Ti, el monitor 4K. Y por último, Tomb Raider se mantiene a 60 bien. Entonces, definitivamente para un monitor 4K la tarjeta, la 1080 Ti hace la diferencia. Bien, entonces para terminar ya voy a mostrarle el benchmark que hice con la aplicación 3D Mark. Tomé la 1080 regular y hice un benchmark con el monitor 1080p. Luego hice otro con el monitor 4K. Luego tomé la TI, hice lo mismo, hice un benchmark con el 1080p y luego con el 4K. Y aquí le tengo los resultados en una gráfica. Así que vamos a ver cómo salió eso. Algo que me gusta de esta aplicación de 3D Mark es que te da diferentes opciones para diferentes tests y pruebas y cosas así. Yo elegí esta que se llama Fire Strike con el monitor de 1080p. Como ustedes pueden ver, con la 1080 me dio 22.322 y con la TI me dio 29.480, teniendo un incremento de mejor rendimiento de 32.7%. La siguiente prueba que hice se llama Time Spy con el mismo monitor 1080p y la 1080 me dio 7.561 y la TI me dio 10.224, teniendo un incremento de un 35.22%. Ya la última prueba que hice fue la Time Spy Extreme, que esta sí es con el monitor 4K y la 1080 me dio 3.341 y la TI me dio 4.669, teniendo un incremento de 39.75%. Aquí vemos que en el 4K incrementó más que en las otras dos pruebas anteriores. Bien, señores, como pudimos ver que la TI tuvo casi un 40% de mejor rendimiento en comparación con la 1080, y específicamente en la última prueba, que esa prueba está hecha específicamente para monitores 4K. Cuando tú vas a la aplicación 3D Mark te lo dice, esta prueba es para hacerlo con monitores 4K, y ahí fue donde la TI tuvo mejor rendimiento en comparación con la 1080. Entonces, si tú tienes una 1080, ya de por sí sabemos que la 1080 te mueve cualquier juego en full en un monitor de 1080p sin problema. Ahora bien, si estás pensando mudarte a un a un monitor 4K, entonces ahí ya no vas a poder jugar los juegos en full, a menos que tú quieras un juego en 30 frames por segundo o menor de ahí. Entonces, yo pude ver cuando tenía la 1080 y el monitor 4K las otras cosas en el Windows, abriendo ventana por aquí, abriendo aplicaciones por allá, folder allí, archivo allá. Eso no hay problema. El monitor en sí te lo mueve bien. Eso sí, que la resolución 4K te pone los iconos de ese tamañito así. Así que ya, espero que en este episodio le haya gustado la comparación entre la 1080, la TI, el monitor 1080p y el monitor 4K. Fue muy interesante y espero que le haya servido y le haya gustado todo este benchmark y las comparaciones que hicimos. Nada, señores, hasta la próxima, que la pasen súper bien y ya ustedes saben, cuídense.